Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, aquí una vez más en este programa Recuperando la Doctrina. Aquí estamos haciendo este programa aquí de mi casa, si usted seguramente se da cuenta. Pero lo estamos haciendo para que siempre esté el programa ahí en su hogar y donde cada uno de nosotros podamos aprender más sobre la palabra del Señor. Vamos entonces a seguir un tema que hemos ya estado comenzando, que es hablar de las 13 tinieblas que cubre la tierra. Pero antes de proseguir, me gustaría hacer una pequeña oración para que cada uno nos concentremos en lo que es su palabra y que podamos aprender juntamente, porque antes de poder hacer esto, yo tengo que aprender primero para poderles transmitir lo que el Señor me ha enseñado. Amén. Oramos al Señor. Señor, yo te doy gracias en este día y te pido, Señor, de que tú transformes nuestras vidas. Llénanos de ti, Señor mío. Cambia, Señor, nuestro ser. Cambia, Señor, todo lo que pueda, Señor, estar fuera de tu camino, Señor. Vuélvenos al camino correcto, vuélvenos a la perspectiva correcta, vuélvenos a la visión correcta, vuélvenos, Señor, a un corazón correcto, Señor, para que nuestras vidas, Señor, puedan realmente ser transformadas completamente en el nombre de Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo de Dios. Yo te doy gracias. Bendícenos en el nombre del Señor. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Lo que no tengo justamente es el tiempo, pero ahí el hermano me va a estar ahí ayudando en eso. Hemos estado hablando de esto, de las 13 tinieblas que cubren la tierra. Hemos dicho de que hay un texto bíblico que dice ahí de que tinieblas cubrirán la tierra. También podemos ver que en Apocalipsis habla de la cuarta trompeta antes de que la iglesia esté arrebatada con esa águila volando. Habla de un oscurecimiento, ¿no? Habla de un tipo de tiniebla que va a ir marcando una edad donde el Señor que nos ha tocado vivir. Esto es muy importante, hermano, porque esto tiene un trasfondo completamente escatológico también. Y se trata de que nosotros tenemos que saber en qué tiempo estamos viviendo. Amén. Estamos viviendo en los principios de dolores, estamos viviendo en un oscurecimiento. Y el gran problema, que el oscurecimiento no es solamente en la tierra, porque dice oscurecimiento de la luna, del sol, ¿no? Y de las estrellas, y eso habla de nosotros, la iglesia, queridos hermanos. Entonces va a haber un oscurecimiento, una tiniebla, un entenebrecimiento en los hijos de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y aprender de no soltarnos de la mano del Señor para que podamos llegar a ser dignos de escapar de las cosas que vendrán. Amén. Entonces, hemos hablado y les mostré ya la vez pasada también las 13 tinieblas. Aquí tenemos 7, ¿no? Opel, como Chaskop o Map Hapel. No lo quiero pronunciar, hermano, porque seguramente estoy pronunciando horriblemente el hebreo, pero estas son 13 tipos de tinieblas que están en el Antiguo Testamento. Amén. Aquí hay 7 y aquí están las otras, ¿no? Y la idea era poder ver una tras una. Y ya el miércoles pasado estuvimos viendo la primera, ¿no? Y la primera se trata de una tiniebla de enfermedad. Enfermedad. Pero por eso Cristo vino a librarnos de todo tipo de enfermedad, con su amor, con su misericordia y su poder. Amén. Entonces, hoy día les quiero hablar ya de otra tiniebla. Y para eso yo quiero llevarlos al libro de Proverbios, capítulo 4, y en el versículo 19, y usted se va a dar cuenta de la tiniebla que hoy día vamos a estar viendo. ¿Ok? Dice así: el camino de los impíos
es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Mire, el camino de los impíos es como las tinieblas, es como la oscuridad. Y esa es otra tiniebla que no es la misma tiniebla que hablamos el miércoles pasado. Pero esta tiniebla tiene algo muy especial y es sencillamente dice que no saben en qué tropiezan. O sea que esta tiniebla oculta algo que hace de que tú camines sin darte cuenta de que estás caminando en tiniebla. Es por eso que dice que esta tiniebla es como los impíos, es como la gente que no conoce a Dios, porque no saben en qué ellos están tropezando o van a tropezar también. Entonces, mire, aquí yo quiero que me acompañe a otra versión bíblica latinoamericana del año 95, y mire cómo lo explica acá. Dice así, pero el camino de los malvados es solo oscuridad. Tiniebla decía en la otra versión, ¿no? No ven lo que les hará caer. Y esta me gustó bastante esta versión porque dice que no ven. O sea, de que están ciegos al camino que están caminando. Y esto nosotros, para los cristianos, hermanos, nos tiene que llamar la atención. Nosotros siempre tenemos que ver si estamos caminando correctamente delante del Señor. ¿Cuál es el camino? Sí, usted me va a decir, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sí, pero el camino, hermano, muchos pueden caminar en el camino, pero otros pueden caminar al lado del camino, pueden caminar a la par del camino, pueden caminar un camino paralelo y piensan que se está caminando correctamente, pero aún así no ven lo que le hará caer. ¿Por qué? Porque no se camina realmente bajo una luz, sino que se camina bajo una oscuridad, una tiniebla. Y esta tiniebla que habla aquí es una palabra que se le dice afelá. Afelá, ahí, para que usted lo vea. Dice que es oscuridad, también es desgracia, pero concretamente o literalmente quiere decir ocultar. Entonces usted ya se dará cuenta del versículo anterior, que dice de que no saben que van a caer. ¿Por qué? Porque está oculto. Entonces la tiniebla, este tipo de tiniebla, oculta la visión del cristiano. Oculta para que tú no veas que estás caminando por un camino equivocado. Y para ti puede ser que estás caminando correctamente y aún así estar caminando incorrectamente. Entonces, esto es muy importante porque esto oculta. Por ejemplo, me acuerdo de la historia de Sansón. Sansón, él pensaba de que él podía hacer siempre lo mismo, escaparse de los filisteos con su fuerza, pero en la Biblia, si usted lo lee bien, dice también de que el Señor le había dejado por la desobediencia de Sansón. Entonces, cuando el Señor lo dejó, entonces no lo libró de los filisteos. Dalila ahí le cortó su pelo, pero no fue realmente por eso que él perdió su fuerza, sino que perdió su fuerza porque Dios ya lo había dejado. Entonces, ¿qué es lo que fue lo primero que hicieron con Sansón? Le sacaron los ojos. Entonces era que él tenía que vivir en tinieblas. Y entonces, claro, él sufría mucho porque no podía ver. Pero la visión de él ya se había apagado desde antes. Su visión espiritual ya se había apagado desde antes porque lo que no tenía que hacer, eso lo hacía. Entonces, porque él era nazareo. Nazareo es una persona que era apartada, ¿no? Del mundo para servir a Dios. Tenía, tenía parámetros de santidad. Entonces, pero él no los cumplió, hermano. Entonces él pensaba de que, total, como el don me funciona, no importa cómo camine. Y se acostumbró a caminar de esa forma.
hasta que Dios lo dejó. Entonces lo que le pasó, que le sacaron los ojos y vivía en oscuridad, eso ya había pasado espiritualmente en su corazón. Entonces es aquí este ejemplo donde nosotros tenemos que tener ese cuidado. Afelá es ocultar, quiere decir una densa oscuridad, oscurecer, oscuridad y tiniebla. Entonces, ¿qué quiere decir esta tiniebla? Afelá oculta lo que es verdadero de ti, pone una tiniebla, una ceguera para que no veas el camino que estás caminando. Muy interesante, porque dice tinieblas, y esta es una de las tinieblas que cubre, que hay un entenebrecimiento, un oscurecimiento en la iglesia del día de hoy. Y tú y yo somos iglesias, por lo cual esta es la forma que tengo yo de advertirte de que cada uno de nosotros tenemos que ver el camino que estamos caminando. Ahora, en Proverbios, capítulo 14, y en el versículo 12 dice así: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero al final es camino de muerte. Mire, mire qué interesante. En la Reina Valera contemporánea lo dice de esta manera: hay caminos que al hombre considera rectos, pero que al final conducen a la muerte. Wow, hermano. Entonces, hay caminos que nosotros muchas veces consideramos, en cierta manera, que están correctos. Hay caminos que nosotros toda la vida, hermano, nosotros, tú y yo, tenemos una vida donde caminamos todos los días sobre esta tierra. Pero no se trata solamente de caminar. Tú puedes trabajar, puedes estar con tu familia, puedes estar con tu esposa, puedes estar con tus hijos, puedes ir a la iglesia, puedes incluso congregarte. En todas las cosas tú tienes que decir cómo estoy caminando. Por ejemplo, si tú vas a la iglesia solamente pensando que la iglesia es un club social y para encontrarte con amigos, entonces es un camino incorrecto. Porque uno se congrega para alabar, adorar y escuchar su palabra y aprender de él. Eso sería un camino correcto, según lo que dice la palabra del Señor. Congregarse no es juntarse, porque esta palabra de congregarse, por ejemplo, aparece solamente 2 veces en la Biblia en el Nuevo Testamento. Una es cuando dice no dejarse de congregar, no tenemos que dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. Esa es la primera, pero esa es la palabra episinagoge, me parece que es, ¿no? Si es que no estoy equivocado. La otra dice en cuanto a su venida y a nuestra reunión con Él. Ahí aparece nuevamente esta palabra, congregarse. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que de la manera que nos congregamos en la tierra, es la manera de congregarse en el cielo. Entonces, el congregarse no es solamente ir y estar con una comunión con los hermanos, sino que tú tienes que ir con una perspectiva que el Señor te va a bendecir. Amén. Entonces, ¿por qué muchas veces se piensa diferente? Por esto, porque hay una tiniebla que enceguece muchas veces nuestra manera de conducirnos. Otro ejemplo, rápidamente. Por ejemplo, dice la palabra del Señor que cuando tú dejas la ofrenda, dice que la dejas y que las tienes que presentar. Pero si te acuerdas que tienes algún malestar o que estás enojado, enfadado con tu hermano, entonces dice la palabra, deja tu ofrenda ahí, anda y ponte a cuerda con tu hermano. Y después vuelves y presentas la ofrenda de una manera digna. Entonces, mire lo que está diciendo. Yo tengo la ofrenda y la dejo ahí. Ok, mi ofrenda, ahí está. Pero si el Señor te recuerda que estás mal con tu hermano, entonces dijo, ya, deja tu ofrenda ahí, devuélvete donde tu hermano, se piden perdón, te vuelves a tu puesto y tú dices, Señor, ahora lo que dejé ahí, te lo presento para que esto bendiga
tanto a la iglesia como también se devuelven bendición para mi vida. Entonces, si dejamos la ofrenda y el Señor nos recuerda que tenemos algo con nuestro hermano y no hacemos nada, ese es un mal camino que estamos tomando porque sería un camino incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que hace la tiniebla? La tiniebla es que tú hagas cosas automáticas sin entender lo que estás haciendo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque hay caminos que nos pueden parecer derechos, pero como hay tinieblas, eso enceguece nuestra percepción de las cosas y nos hace caminar con caminos que a nosotros consideramos rectos, pero que realmente nos conducen a la muerte. Amén. Sigamos. Les quiero dar un ejemplo. Génesis capítulo 3, versículo 6, dice así. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, esto es muy importante, ¿no? Agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces, lo primero que yo quiero que vea en este versículo bíblico, que fue agradable. Entonces, hay caminos, queridos hermanos, que para nosotros son agradables. Sí, hermanos, hay cosas agradables. Para nosotros puede ser agradable, pero para el Señor puede ser desagradable. Amén. En este caso, él era agradable. Entonces, ¿cuántas cosas en nuestra vida cristiana pensamos que son agradables, pero para Dios no lo es? Entonces, lo primero que entiende que aquí hay una realidad. Era agradable, hermano. Entonces, hay cosas que son agradables, por ejemplo, a nuestra carne. No se lo puedo discutir, hermano, si estamos en esta carne y hay cosas que no son agradables a la carne. Y por supuesto que pueden ser agradables a la carne, pero no porque sean agradables, están realmente agradando al Señor. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Porque el camino del cristiano normalmente tiene tres facetas. Acuérdense que era el labrador, el atleta y el soldado. Pero la última faceta es llegar a ser el soldado. ¿Y qué es lo que hacía el soldado? Dice que el soldado lo único que quiere es agradar a su Señor que lo tomó por soldado. Entonces, la última faceta para no perdernos bajo ningún tipo de tiniebla es que nuestro corazón llegue a tener esa percepción primera de que nuestra vida la tenemos solamente para agradar a aquel que nos salvó, que nos perdonó, ¿no? Que nos sacó de todo camino del enemigo. Entonces a Él le tenemos que agradar. Pero aquí, ¿a qué agradó? A sus ojos, a su percepción, a su carne. Esa era la perspectiva, hermano. Entonces depende de quién te abra los ojos, será tu verdadera perspectiva. Aquí, hermano, desgraciadamente, ¿quién le abrió los ojos a Eva? No fue Dios, fue el diablo. Que el Señor lo reprenda. Entonces, te abrió los ojos de ella porque fue agradable a lo que vio, fue agradable a su carne y cuando comió ya pecó. Entonces, pueden haber muchas cosas agradables, querido hermano, pero si no tenemos claro de que nosotros tenemos que caminar agradando primeramente al Señor, entonces fácilmente, si no tenemos eso, fácilmente podemos caer. Y este sería como el abrir de la serpiente, hermano, o algo así, ¿no? Entonces el mal se puede ocultar, claro que se puede ocultar con situaciones que para nosotros son agradables a nuestra carne. Ahí se oculta este tipo de tinieblas. Entonces, porque
al final era un engaño, porque él dijo, la serpiente me engañó. La serpiente me engañó. Y claro que engañó, pero ¿con qué engañó? Con algo agradable, hermano. Con eso engaña. Entonces la tiniebla se viste de algo agradable. ¿Cómo cayó Sansón? Con algo agradable a su carne también. Entonces hay muchas cosas, hermanos, que caemos por causa que la tiniebla se disfraza de algo agradable a nuestra carne, sabiendo, porque Eva sabía lo que se había dicho, no tomar de ese fruto, porque esa instrucción la recibió realmente Adán. Y Adán debió haberle dicho a ella realmente cuál era la instrucción. Aún así dice que Adán estaba al lado, no le dijo nada. Entonces no podemos decir, ay, esta Eva, por esta Eva estamos donde estamos. No, hermano, porque el que tenía la responsabilidad mayor era él. Él era la cabeza. Él fue hecho primero. Él fue formado con la mano del Señor. Eva salió de él, pero el que fue formado con la mano del Señor es él. O fue él. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ver de que él no dijo nada a lo que ella estaba haciendo. Entonces hay una responsabilidad. Y aquí, a lo mejor me salgo un poquito del tema, en el hombre, en el cabeza de hogar, hay una responsabilidad para que nuestras familias lleguen al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Eso fue un paréntesis. Sigamos adelante. Génesis capítulo 3, versículo 7. Dice así, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Esto es interesante. Dice, bueno, déjenme terminar de leer el texto. Y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso ustedes ya lo saben. Pero lo interesante aquí es de que mire cómo funciona este tipo de tinieblas. Funciona bajo responsabilidades. Por ejemplo, cuando ella mordió el fruto, no pasó nada. Ahí no fueron abiertos los ojos. Cuando ella mordió el fruto, dijo, está todo perfecto, aquí no ha pasado nada, así que toma, Adán, puedes comer, realmente no pasa nada. Pero cuando mordió a Adán, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y vea la diferencia, agradable a los ojos. ¿Cuáles ojos? Los ojos del enemigo. Y aquí, abiertos los ojos de ambos. ¿Quién abrió los ojos de ambos? Ese no fue Dios. Ese fue el enemigo. Entonces, cuando Adán mordió ese fruto, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Por qué? Porque Eva fue sacado de él. Y es por eso que el pecado es un pecado generacional. Hay pecados que se van dando de generación tras generación. El pecado, como las enfermedades, pueden ser hereditarias, queridos hermanos. Entonces nosotros, hay oscuridades, hermanos, que el Señor por eso vino a sacar toda impiedad, incluso de nuestros ancestros. Amén. Entonces a Eva le pareció justo comer. Total, a ella no le hizo nada. Pero su fin era fin de muerte. De todas maneras, cuando comió dijo, no pasa nada, no estoy muerta, no pasa nada, está todo bien, come nomás, no hay problema. Pero comió y su fin fue fin de muerte. Y no solamente para Adán, sino para ella también. Amén. Entonces, la paga del pecado es la muerte. Entonces, esa es una tiniebla que te hace caminar en una oscuridad, en una ignorancia de cómo servir, de cómo caminar, de cómo oír, de la forma de agradar a Dios, ¿no? Y no a nosotros mismos. Por ejemplo, el Señor le decía al pueblo de Israel, oye Israel, tu Dios Jehová uno es. Amén. Entonces, oye, ¿qué le dijo primero? Oye, eso se lo dijo en Deuteronomio. ¿Cuál fue el primer mandamiento? Amarás a Dios.
oye y amarás. ¿Cuál fue el primer mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, mire, hay varias cosas que son primeras. Oír, amar y honrar. Si el enemigo con su tiniebla empieza a sacar estas tres principales cosas, ya estamos caminando en tiniebla. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo? Que no oigas. Eva oyó, sabía lo que era, claro, oyó a su marido, pero no oyó con los ojos, con oídos espirituales, sino le hizo más caso a lo que le agradó a su carne que realmente el obedecer la palabra del Señor. Entonces, hermano, nosotros podemos examinarnos a nosotros mismos para ver si esta tiniebla ha cogido parte de nuestra vida o no. ¿Cómo caminamos delante del Señor? Examínate. Pregúntate, como hoy día yo me puedo preguntar, ¿cómo estamos caminando delante de Él? Amén. Pero sigamos. Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 14, dice así: el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado del reino de su amado Hijo, al reino de su amado Hijo. Entonces, las tinieblas tienen poder, hermano, por supuesto, pero Jesús nos libró de tal poder. Quiero que lo entienda. Se lo repito nuevamente. Las tinieblas tienen un poder, y por supuesto que la tienen. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo, a deshacer las obras de las tinieblas, a deshacer y a sacarnos toda tiniebla para que podamos ver claramente, queridos hermanos. Entonces Él vino, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por eso se le dice el reino de la luz, porque lo único que puede alumbrar la tiniebla es luz. Usted sabe de que, hablando dentro de la física, se dice que la tiniebla y la oscuridad no existen. ¿Cómo eso, hermano? Usted me va a decir. Y que realmente no existe la tiniebla, hermano. Pero recién me dijo que existía. Sí, claro. Pero la tiniebla se produce sencillamente cuando es falta de luz. Según la física, la luz existe, pero no la tiniebla, porque la tiniebla es solamente la falta de la luz. Y ahí es por eso que el Señor dice que nos trasladó de ese reino de tiniebla, de oscuridad, al reino de la luz. Entonces la luz de Cristo es la que puede alumbrar muchas veces el camino de tiniebla que podemos muchas veces caminar. Y es por eso que esta tiniebla es tan difícil descubrirla. Este tipo de tiniebla oculta, porque eso es lo que significa esta tiniebla originalmente, es ocultar lo verdadero, ocultar. ¿Y cómo puede ocultar? A través de tiniebla, a través de oscurecimiento. Entonces, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta de esta tiniebla? La luz más. Solamente a través de la luz. Solamente a través de la luz de Cristo tú te puedes dar cuenta, esto que estoy haciendo acá es tiniebla para el Señor. Este camino que estoy tomando acá es tiniebla para el Señor. Este pensamiento que estoy pensando es tiniebla para el Señor. Este sentir que estoy sintiendo es tiniebla para el Señor. Entonces, cuando el Señor y la luz te alumbra eso, es ahí donde tú tienes que obrar y decir: Señor mío, te pido que saques toda tiniebla. Todo pensamiento, por ejemplo, se va a la obediencia de Cristo, dice la palabra del Señor, dice que todo pensamiento ajeno tiene que ir a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿cómo tú sacas un pensamiento de tinieblas llevándolo a la obediencia de Cristo, a la obediencia de su palabra? Entonces aquí nosotros tenemos que, mire, aquí hay que ser muy práctico. Podemos espiritualizar todo, pero no todo podemos espiritualizarlo, hermano. Usted no puede decir: Señor, ven y saca este pensamiento negativo de mi ser. Entonces, un día el Señor te va a decir: pero si yo te he dado el poder para que tú lo saques, yo no necesito sacarlo, yo ya hice mi obra. Ocupa lo que yo te dejé. ¿Y qué me dejó? Llevar el pensamiento negativo
el pensamiento de tiniebla a la obediencia de su palabra. ¿Y cuál es la obediencia de su palabra? No puedes pensar así. Saca ese tinieblo negativo y llévalo a un pensamiento positivo en el Señor. Ay, Señor, sácame este odio que tengo. Y que lo que dice el Señor, no puedes odiar, tenemos que amar. Entonces, es que no lo es que con fe lo tienes que confesar. Y ahí es cuando viene la obra del Espíritu Santo. Entonces hay cosas, hermano, que el Señor te va a mostrar las tinieblas. Te va a mostrar, pero si tú instas, si tú permaneces en ese camino, un día te vas a acostumbrar. Sansón se acostumbró a vivir así. Y puso entenebrecimiento en su corazón. Saúl se acostumbró a desobedecer y terminó viendo a una pitonisa, a una bruja. Entonces hay muchos hombres de Dios, hermano, que se acostumbraron a sus propias tinieblas y cayeron en camino de muerte. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado porque dice, Él nos libró de las potestades de las tinieblas. Y dice potestades, o sea, las tinieblas no es algo que el enemigo ha mandado para que juegue con nosotros, no, es para cegarnos completamente, apartarnos completamente del camino. Y lo peor de esta tiniebla, hermano, es que tú puedes ser cristiano, puedes tener nombre de cristiano, puedes ir a la iglesia y aún así estar en tinieblas. Entonces, ¿quién te puede dar esa luz? Es la luz del Señor. Amén. A través del Espíritu Santo de Dios para desarraigar de nuestra vida toda tiniebla. Y todo el pecado que esté oculto, el Señor nos dé a la luz y nos diga, mire, este es un pecado oculto. No, Señor, si no ha hecho nada, es que lo hicimos. Pensamos, miramos, tocamos. Nuestros sentidos muchas veces están muy vivos, queridos hermanos, y pensamos como Dios es amor, Dios nos perdona. No, hermano, o sea, claro que Dios nos perdona, pero cuando tenemos un corazón arrepentido, hermano, para no volverlo a hacer. Amén. Mire, les voy a dar algunos ejemplos de cómo se mueve esta tiniebla. ¿Cómo se podría mover esta tiniebla? Entonces le voy a poner aquí, le voy a dar un ejemplo. Deje ver una cosita nomás aquí para que... Uy, voy a tratar de apurar un poquito acá. Dice así, Primera de Juan capítulo 2, versículo 9. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Si tú vas a una iglesia y te encuentras justamente con el hermano que tú aborreces, que no te gusta, que incluso muchas veces hasta se forman odios contra alguien, eh, o, que, o que sencillamente no te agrada, porque siempre hay hermanos en todas las iglesias, usted no me dejará mentir de que siempre hay alguien que usted ama, pero al otro lo soporta nomás. Y después, y lo peor que al otro, ya lo aborrece. Entonces, aquí hay dimensiones, hermanos, de las cosas que podemos hacer y las cosas que no tenemos que hacer. Amar a su hermano, claro, él lo tiene que amar. ¿Hay algunos que tienen que soportar? Sí, por supuesto, porque la palabra dice, soportaos unos a otros. O sea, que no solamente nos dice amémonos unos a otros, sino también nos dice soportaos unos a otros. O sea, que a veces hay que soportarse, hermano, y eso también es bíblico. Ahora, lo que no tenemos que llegar es a aborrecer. Ahí ya está, cuando ya pasa de soportar a aborrecer, ya hay una tiniebla que llegó a tu vida. Entonces dice, lo aborrezco, hermano, aborrezco que se haga aquí, que se haga allá, aborrezco. Entonces ya cuando llegas a ese límite, entonces la tiniebla ha cogido tu corazón. Entonces tú tienes dos opciones, o cambiar
ese tipo de pensamiento. O caminar, seguir yendo a la iglesia, pero aborreciendo a tu hermano. Entonces, al final te vas a acostumbrar a vivir bajo esa tiniebla. Entonces esa tiniebla te va a convencer. No hay problema, no pasa nada, Dios te ama igual. Eva, no pasa nada. Mira, tú me dio fruto, yo comí, no pasó nada. Estoy vivita, todos estamos iguales, no va a haber ningún problema. Hay caminos que al hombre te parecen derechos, pero al final su fin es camino de muerte, hermano. Y eso es lo que hace este tipo de tiniebla, te miente. Te miente y te acostumbra a vivir en un camino completamente diferente. Amén. Entonces, está claro, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Mire, aún, o sea, todavía en tinieblas. Amén. Pero si el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, sí, pero eso no quiere decir de que muchas veces hay tinieblas que todavía tenemos arraigadas en nuestra carne, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, y que el Señor tiene que empezar a procesar, tiene que empezar a perfeccionar nuestro ser para que podamos ser libres y verdaderamente libres. Amén. Sigamos. Mire que esta palabra aborrecer que dice aquí es la palabra miseo. Yo no se las puse, yo se las leo de acá. Miseo, ¿qué quiere decir? Detestar. Quiere decir aborrecer, aborrecible, pero lo que me impresionó, que en el diccionario expositivo dice amar menos. Wow, hermano. Dentro de una congregación, siempre normalmente usted, porque yo cuando era oveja también lo hacía, dividía a los hermanos. No es que yo los dividía, no, es que uno mismo en su corazón divide. A este lo amo y a este lo soporto. Y a este lo amo menos. Entonces, están los que amamos, los que soportamos y los que menos. Entonces, cuando amamos menos, hermano, también es la palabra aborrecer. Porque si tú vas a dar un favor, tú vas a dar un favor a los que amas más. Pero al que amas menos, no le vas a hacer porque lo amas menos. Y eso para el Señor es una injusticia. Porque también es hijo del Señor. Entonces, ¿dónde está el problema? En ellos no, en uno. En uno. Porque uno ha dividido y esa es la mentira de esta tiniebla, porque tú no puedes dividir. ¿Qué dice la palabra? Incluso dice que ya a nadie conocemos según la carne, que es ese texto, hermano. Yo pienso que un día voy a hacer un estudio bíblico grande con respecto a este, porque ese texto me ha hablado mucho. A nadie más conocemos según la carne, sino según el Espíritu. ¡Wow, hermano! El hermano tiene el Espíritu Santo tal como uno lo tiene. El hermano tiene su espíritu y sus cosas tal como yo lo tengo. El hermano es hijo de Dios tal como yo lo soy. Y el hermano lo puede usar a él tal como me usa a mí. Entonces a nadie más conocemos según la carne, según el espíritu. No vea la carnalidad de su hermano, no vea las ofensas de su hermano, no vea las cosas carnales de su hermano, porque eso Dios lo tiene que empezar a trabajar en aquella persona, sino véalo en el espíritu. Y se va a dar cuenta, y no solamente se va a dar cuenta, sino que se va a ahorrar muchos problemas. Amén. Pero eso se lo dejo entre paréntesis. Sigamos adelante. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10, dice así: el que ama a su hermano permanece en la luz. ¡Wow! Y no hay causa de tropiezo en él. Mire, primero, el que aborrece a su hermano está en tiniebla, pero el que ama a su hermano permanece en la luz. Entonces tú puedes permanecer bajo dos focos. Primero, bajo un foco de luz, esta luz que me está alumbrando en la cara, o estás bajo una tiniebla.
Puedes caminar de dos formas, en la luz o en la tiniebla. Y pueden ser los dos hermanos. Pueden ir a la misma iglesia. Pueden escuchar la misma palabra. Pueden caminar en el Señor, pero de diferente forma. ¿Por qué? Porque uno se dejó aborrecer a un hermano y el otro lo apartó de eso y lo perdonó en su corazón. Entonces, el que ama a su hermano y permanece entonces en la luz, entonces no hay causa de tropiezo. ¿Y qué es lo que hacía esta tiniebla? Te hacía tropezar, te ocultaba, te ponía una trampa. Pero si tú estás en luz, esta tiniebla ya no tiene potestad sobre ti. No tiene poder sobre ti. Porque todos los que están en luz, y es por eso que es tan importante permanecer en la luz del Señor, todos los que están en luz, esa potestad no tiene causa de tropiezo en ti. Es interesante, hermano, el versículo bíblico. Amén. Pero se lo estoy explicando para explicarle de la tiniebla que muchas veces nosotros como cristianos todavía podemos tener. En primera, este es el mismo versículo bíblico y dice así, 1 Juan 2:10 de la Nueva Traducción Viviente, dice, el que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Ay, esto yo lo encontré mucho más nítido todavía. Porque el gran problema, hermano, de caminar en tinieblas es de que tú fácilmente puedes ser piedra de tropiezo para otros. Por ejemplo, si tú tienes un problema con un hermano, entonces tú vas donde tu mejor hermano, el que no tienes problema, y le dices, ¿sabe qué? Ese hermano me hizo esto, otro. Entonces, de esa manera tú ya estás contaminando a tu otro hermano. Estás haciendo que otros tropiecen por tu propia tiniebla. Porque a nadie más conocemos según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, el que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Entonces, tú no puedes ser piedra de tropiezo, hermano. No, por eso tenemos que caminar correctamente. Esta palabra tropezar que dice acá, usted me dice, pero esto es la Nueva Traducción Viviente. No, está en el original y es la palabra escándalo, escandalón. Esa es la palabra original en griego y quiere decir escándalo. Entonces tú no haces que otros se escandalicen, en otras palabras, ¿no? Y quiere decir que es una trampa, quiere decir ocasión de tropiezo, caer y caída, ¿no? En un diccionario expositivo dice así, que esta palabra quiere decir, en otra interpretación, es como tomar la última entrada, es el último camino en tomar. Hacer tropezar a alguien es como coger ya el último camino, lo peor que uno puede hacer. En otro dice que es un pecado, piedra de tropiezo, es un obstáculo y lo que te hace pecar, ¿no? Es una ofensa, un obstáculo, una implicación para provocar algo, una oposición. Entonces nosotros, hermanos, los cristianos no estamos para eso. Tenemos que ser luz donde quiera que estemos. En nuestra casa, en la iglesia, en nuestro trabajo, fuera de la iglesia, donde quiera que estemos. Tenemos que ser luz delante del Señor. Amén. Ya quedándome solamente 15 minutos, vamos al siguiente texto bíblico. Dice así, Primera de Juan capítulo 2, versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Esta es la tiniebla. Eso es lo que hace esta tiniebla que estamos hablando en el día de hoy. No sabes dónde va, no sabes en qué te vas a tropezar. ¿Por qué no sabes? Porque las tinieblas han cegado
los ojos, como los ojos de Saúl, como los ojos de Sansón, como los ojos de muchos hombres de Dios que se dejaron influenciar por las tinieblas y quedaron tan cegados que pensando que ellos estaban bien y realmente para Dios estaban mal. Es cuando Dios te dice es blanco y tú sigues diciendo no, es negro. Es cuando el Señor te dice mira, esto es así y tú dices no, esto es asá. Entonces, es cuando el pastor te dice esto es blanco y tú sigues ahí diciendo que es negro. Eso es una tiniebla que te ciega. Una tiniebla que te ciega. Se lo quiero leer de nuevo. El que aborrece a su hermano está en tiniebla. Eso ya lo dimos. Pero mire, y anda en tiniebla. O sea, ni siquiera está en tiniebla. Camina en esa tiniebla, camina en ese camino. ¿Y qué hace esa tiniebla? Que no sabes dónde vas. ¿Por qué no sabes? Porque las tinieblas han cegado tus ojos. Entonces, mire, ¿por qué no sabes que estás caminando en tiniebla? Porque hay una ceguera. Hay algo, no te das cuenta. Por eso esta tiniebla que estamos hablando, su traducción literal es ocultar. Esta niebla oculta de ti la verdad. Oculta, te hace caminar con algo que te enceguece. Piensas que estás caminando bien, pero estás caminando ciegamente. Entonces oculta para hacerte caer y al final que tu fin no sea el fin que Dios ya habló sobre ti. Entonces esto es importante, hermano, porque esto es escatológico. Tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad a los pueblos. Entonces nosotros tenemos que ver de que esas tinieblas que están en este momento, en este mundo, no cubren nuestra visión, no cubren nuestra luz, sino que permanezcamos en luz. ¿Tú cómo puedes hacer que estas tinieblas no tengan potestad sobre ti? De una sola forma, permaneciendo en la luz, permaneciendo en la obediencia de su palabra, permaneciendo. Es la única forma, hermano. Es por eso que el Señor al final dice, el justo por la fe vivirá. Mire, ¿cómo se puede vivir por la fe? La fe está en la palabra del Señor. Ahí están las instrucciones de cómo tenemos que caminar. Entonces, lámpara, dice, a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, es la palabra la que va a hacer esa luz. ¿Cómo? Entonces, tú me puedes decir, ¿cómo puedo salir de esta tiniebla? Aprende de la palabra. Tienes que aprender de la palabra. La palabra es importante, hermano. Es importante que tú estés en una iglesia donde te enseñen la palabra. Porque es la palabra la que te va a dar la luz para que tú veas lo malo y lo bueno y lo feo. Para que tú veas realmente cómo estamos caminando. Si la palabra del Señor te dice, no, este es el camino donde estás caminando, es un camino equivocado, ahí está la obediencia y la voluntad propia que está en ti, que tú decides, es verdad, si la palabra me dice que esto es así, ahí voy a caminar. Entonces, y si permanecen en esa luz de la palabra, esa tiniebla ya no tiene potestad, no tiene poder sobre tu vida, ni siquiera la vida de los tuyos. Entonces, esto es importante, hermano, en este tiempo, porque en este tiempo hay mucha confusión, hermano. Hay demasiada confusión. Usted abre el YouTube y todos pueden hablar de todo, predicar de todo, decir de todo. Pero todo tiene que estar bien estipulado con la palabra. Entonces tú me puedes decir, entonces, ¿cuál es la verdad? Pídele al Espíritu Santo que te muestre la verdad. La verdad de Dios tiene que ser revelada. Se lo vuelvo a decir, la verdad de Dios tiene que ser revelada. La revelación es muy importante. Amén. Entonces, este tipo de tinieblas ciega tus ojos, ciega tu caminar, ciega tu actuar. Te acostumbras a mantenerte en un estado simple, sin querer realmente crecer. Te acostumbras, te acomodas a esta forma de vivir. Piensas que está bien, pero para Dios estás mal. El cristiano jamás se tiene que acomodar, hermano. Tú siempre tienes que irte
perfeccionando. Eso es lo que dice a Pablo, que tenemos que ir camino a la perfección. No es que seamos perfectos, pero sí tiene que haber en nosotros de que todo el tiempo, a través de la enseñanza de la palabra, esta nos perfeccione a nosotros en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de percibir las cosas y cómo tenemos que seguir adelante. Sigamos. Efesios capítulo 5, versículo 11. Dice así. Y no participéis de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararla. Amén. Esto lo dice la latinoamericana, pero en la Reina Valera dice, sino más bien reprenderlas. Entonces las tinieblas sí se pueden desenmascarar. Entonces, mire, es interesante, porque lo que yo estoy haciendo ahora es desenmascarar. Le estoy diciendo el tipo de tinieblas que están cubriendo la tierra y que están cubriendo la iglesia. En este momento yo estoy desenmascarando la tiniebla, pero la Reina Valera dice reprenderlas, ¿no? Y no es que sean dos traducciones completamente diferentes, no, porque la palabra significa las dos cosas. Entonces, en este momento, como pastor, empiezo a desenmascarar esta tiniebla frente a tus ojos. ¿Qué tienes que hacer tú ahora? Reprenderla. Reprender en ti toda tiniebla. Reprender en ti todo oscurecimiento. Reprender en ti todo entenebrecimiento. Reprender en ti toda ceguera. Reprender en ti toda esa tiniebla que ha ocultado la verdad ante tus ojos. Pero tú el que tienes que reprenderla. Yo la puedo desenmascarar, pero cada uno de nosotros tenemos que reprender nuestra propia tiniebla, querido hermano. Amén. Otro ejemplo de tinieblas contra luz. Proverbios capítulo 4, versículos 24 y 25 dice así. Aparte de ti, la boca perversa. Entonces aquí ya no está hablando de aborrecer al hermano, sino de la boca, de lo que sale de nuestra boca, la boca perversa. Aleja de ti los labios falsos. Miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Entonces aquí nos habla la palabra del Señor de que qué es lo que tiene que apartarse de nosotros, la boca perversa, los labios falsos. Los labios falsos, hermano, es la mentira, el exageramiento. En Chile se le dice, en chilenismo como chamullar, pero bueno, déjalo entre paréntesis. Ser exagerado, mentir, mezclar mentira con verdad, agregarle un poquito más a todo. Entonces, hermano, aparta de ti la boca perversa. Esto es un ejemplo para que la tiniebla no nos empiece a cegar. Aparta de ti la mentira. Aparta de ti esa forma de hablar, porque si tú hablas mal, eso mismo se te va a devolver, hermano. Porque dice la palabra, te has atado por los dichos de tu boca. Entonces, toda palabra que uno dice, o puedes atar la luz del Señor a ti, o puedes atar la tiniebla a ti mismo. Porque hay muchas palabras, hermano, maldiciones que puedan salir de nuestra boca y que esas mismas maldiciones a ti mismo te han atado. Entonces, hoy día podemos orar para desatar toda tiniebla, para desatar todo lo que nuestra boca ha pronunciado, para realmente sacar fuera todo lo que hemos dicho y que esos mismos nos han atado a nuestra vida. Dios nos quiere hacer libres, querido hermano, libres de toda tiniebla. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tus ojos tienen que mirar hacia adelante. ¿Cuál? Hacia la cruz. Tienen que mirar hacia arriba, hacia el cielo, hermano. Porque tú eres del cielo, tú no eres de la tierra. Tú no eres moradora de la tierra, tú eres moradora de Sión. Entonces, el cielo, ahí está la nueva Jerusalén y ese es donde tú tienes que llegar. Mire tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Vamos al versículo 26. Dice así, fíjate en el sendero de tus pies.
entonces ya no es tu boca ahora, sino ahora es como caminas. Mire, dice, no aborrejas a tu hermano. Eso es emoción. Tenemos que tener cuidado con nuestras emociones y sentimientos. Después hablamos, aparte de la boca perversa, cuidado con lo que hablas, porque de ahí puede entrar esa tiniebla también. Y ahora fija en el sendero de tus pies. Ve por donde el camino que estás caminando. El sendero, el camino por donde estás caminando. Y todos tus caminos serán establecidos. ¿Cuándo? Cuando te fijes por dónde estás caminando, cuando veas que realmente estoy caminando en alguna tiniebla o estoy caminando correctamente. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tus pies del mal. Aparta tus pies del sendero equivocado. Aparta tus pies de esa tiniebla que cubre y ciega tu caminar. Amén. Próximo, Juan capítulo 8, versículo 2. Me quedan 3 minutos solamente. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, ¿tú cómo puedes apartar la tiniebla? Caminando en la luz de Cristo. Es la única forma. La luz de Cristo es su palabra. Caminando en la verdad de su palabra, obedeciendo su palabra. Es la única forma de que tú dejes de caminar y yo en cualquier tiniebla que nos quiera abrazar. Amén. Síguelo entonces. Último versículo y con esto ya terminamos. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Entonces, si tú no quieres caminar en tiniebla, es esto lo que tienes que hacer. El que encubre sus pecados no prosperará. Seguirá caminando en tiniebla y su fin va a ser fin de muerte. Mas el que los confiesa, si te das cuenta que estás caminando mal y los abandona, hallará misericordia. ¿Quieres abandonar tu tiniebla? Tu mala lengua, tu mal sendero, tus malas emociones. ¿Quieres realmente llevar todo eso a la obediencia de Cristo? Hoy día es el momento para que el Señor reprenda toda tiniebla y que no te nuble y que puedas caminar correctamente. Oramos al Señor. Señor, yo te doy gracias en este día y te pido en el nombre de Cristo Jesús de que tú nos ayudes en el día de hoy. Te pido, Señor, de que seas tú obrando grandemente y que esta tiniebla que oculta la verdad de nosotros, Señor, hoy día, Señor, sea reprendida en el nombre de Cristo Jesús y que no tenga, Señor, ningún tipo de cupo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestra boca, en nuestro sendero, en nuestro caminar, en nuestra mente, Señor mío. Saca toda tiniebla, Señor, aleluya, y permítenos para permanecer en tu luz, en la verdad de tu palabra. Danos las fuerzas, Señor mío, para poder, Señor, desarraigar toda tiniebla de nuestras vidas y caminar dignamente ante ti, Señor mío. Te doy gracias. Dale la fuerza a cada persona, a mis hermanos, Señor mío. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Aquí ya hemos compartido una tiniebla más y vamos a seguir compartiendo porque acuérdense que son 13 tinieblas. Que el Señor me los bendiga. Nos estamos viendo hasta la próxima.